ese capítulo 12. Porque esa oración sin cesar que aplicó la iglesia es una oración que te lleva a otra dimensión. Esa oración sin cesar que aplicó la iglesia, dicen los científicos que cuando la persona ora, esa persona crea una capacidad mayor de concentración y una capacidad mayor de inteligencia. Diga, esta noche me determino a orar porque yo quiero incrementar mi concentración y mi inteligencia. Amén. Y haciendo referencia a la oración, quiero que vayamos a algunas bases bíblicas para que vean el privilegio de orar y los beneficios que nos da. Una que nos sabemos y nos gusta mucho, Jeremías 33:3. La vamos a tener aquí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando habla de clama a mí, quiere decir que ora sin cesar. Y Dios te dice, cuando ores sin cesar, yo estaré presto a responderte. Y no solamente te voy a responder lo que me estás pidiendo, sino que voy a ir más allá, voy a saltar tus expectativas y voy a darte más de lo que me estás pidiendo, porque te voy a descubrir cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vas a empezar a ver milagros que nunca has visto, porque voy a responder tu clamor, porque voy a responder tu oración sin cesar. Amén. Entonces, ora sin cesar, que yo te responderé. Yo te responderé. También me gusta lo que dice Mateo 7, versículo 7. Mateo 7, versículo 7. Amén. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero comienza diciendo, pedid, pedid. Cuando tú pides, estás haciendo una oración sin cesar. Pedid y se os dará. ¿Y por qué sabemos que se nos dará? Porque ya Dios lo prometió en la Biblia. Ya Dios escribió en la Biblia más de 8,000 promesas. Y si Él lo escribió y lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo escribió en la Biblia y te lo prometió, prepárate porque lo va a cumplir. Amén. Prepárate porque lo va a cumplir. Solo tienes que orar sin cesar y pedir. Pedir y se os dará. Amén. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Otra vez os digo, es decir, estoy cansado de decírselo, se los vuelvo a decir, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Y la oración no es un capricho. Aquí nos está diciendo que si se ponen de acuerdo en la tierra, es decir, si oran por una cosa en común en la tierra, mi Padre que es el Todopoderoso, mi Padre que está en los cielos, mi Padre que todo lo controla, va a responder tu petición. Porque te está diciendo, te pusiste de acuerdo y pediste, y si pediste, yo os daré. Amén. Seguimos en Mateo, ahora 21, 22. Mateo 21, 22. Vamos a esperar el teleprompter. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Entonces, ¿cómo debes pedir? Creyendo que lo que salga por tu boca
venga de tu corazón. De lo que le pidas al Dios, tengas la fuerte convicción de que Dios lo va a hacer. Porque si lo pides con fe, ¿qué vas a hacer? Lo vas a recibir. Solo tienes que pedir con fe. Con fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Por eso debo pedir con fe. Debo pedir con fe. Y ya para cerrar con las bases bíblicas, vamos con Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Esto se refería a Jesús. Cuando Jesús estaba en agonía, era cuando más intensamente oraba. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y a veces sentimos que Satanás nos acorrala. A veces sentimos que llegó el final. A veces sentimos que se acabó lo que se daba. Pero Cristo lo practicó, y si Cristo lo practicó, Cristo se lo modeló. Cuando estás en aflicción, es la excusa perfecta para que te metas en oración. Es la excusa perfecta para que te arrodilles al Padre y pidas con fe. Porque toda tribulación, cuando te mantienes firme en la roca, termina en bendición. Toda tribulación, cuando oras, el enemigo retrocede y Dios comienza a obrar para convertir esa tribulación en bendición. Convertirá tu tribulación en bendición. Pero ¿qué debes hacer? Debes orar sin cesar. Amén. Y hubo grandes hombres de Dios que a través de la revelación dijeron algunos pensamientos y lo dejaron por escrito. Y el primero que quiero nombrarles es sobre Charles Spurgeon. Lo primero que uno de sus tantos pensamientos fue: la oración nunca puede ser un exceso. Por ahí dice que todo en exceso hace daño, pero eso es un decir del mundo, porque yo le agregaría: todo en exceso hace daño, menos la oración. Porque aquí Spurgeon nos dijo: la oración nunca puede ser un exceso. Es decir, no te canses de orar sin cesar. Amén. Y además dice: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos dejar de orar hasta que estemos en el cielo. Porque muchos dirán: yo oro porque tengo necesidad. Dios Padre conoce todas tus necesidades y la va a suplir según su abundancia en gracia. Amén. Y cuando tú sientas que ya Dios cumplió todas tus necesidades, sigue orando, porque entonces tienes que interceder por los demás, porque en el mundo nunca se acabarán las necesidades. Amén. También dice Spurgeon: si te amó cuando estabas en corrupción, ¿no escuchará ahora tus oraciones que te ha hecho heredero del reino de los cielos? Es decir, si cuando estabas en el mundo haciendo lo malo, Dios te escuchaba, imagínate ahora que Él te hizo heredero del reino de Dios. Amén. Otro gran pensador y hombre de Dios fue Paul Washer. Paul Washer dijo: si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con un corazón duro. Y si solo oras, pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier doctrina. Es decir, necesitamos una combinación perfecta para poder activar lo que Dios tiene guardado para nosotros. Y eso es la oración y la palabra. Porque cuando estés orando, debes recordarle al Padre las promesas que escribió en la Biblia. ¿Y cómo se las recuerdas si no las conoces? Y entonces, ¿cómo la conoces? Estudiando la Biblia. La combinación perfecta entre la Biblia y la oración
desatará bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde, porque le va a recordar al Padre que Él hizo promesas sobre nosotros. Las mismas bendiciones que le prometió a Abraham, la debe cumplir para nosotros, la debe cumplir para ti. Así como bendijo a Moisés, como bendijo a Jacob, como bendijo a Abraham, nos va a bendecir a nosotros, porque sus promesas fueron escritas y las va a cumplir a cada uno de nosotros. Amén. Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Es decir, amado, Dios dice en su palabra que Él desea que seas prosperado en todas las cosas. También su palabra dice que Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para con sus hijos. Entonces, aquí te está diciendo Lutero que sigas orando, pero no vas a poder cambiar el plan de Dios. Solamente vas a acelerar que sus promesas sean cumplidas en cada uno de nosotros, porque ya el plan de Dios es un bien para cada uno de sus hijos. Amén. Y para cerrar con los pensamientos, John Peter nos dice: se podrá demostrar en esta actualidad, se podrá demostrar a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram, que cuando llegue el fin de los tiempos, es decir, cuando venga el arrebatamiento, la falta de oración no va a ser por falta de tiempo. Pregúntame, ¿y eso por qué, hermano? Porque cuando venga la tribulación, es decir, cuando venga Cristo por segunda vez, no va a haber excusa de que, bueno, yo no oré porque no tenía tiempo. Ah, pero si tuviste tiempo de meterte en el Twitter, de meterte en el Instagram, en el Facebook. Y no quiero satanizar con esto las redes sociales. No quiere decir que las redes sociales sean malas. Más bien es una ventaja con respecto a la iglesia del primer siglo. Porque si tú utilizas las redes sociales para evangelizar, no vas a tener límites a la persona que le va a llegar la palabra de Dios. Pero todo tiene un límite. No podemos dejar que las redes sociales controlen nuestro tiempo. Tenemos que ser nosotros los que disponemos de un tiempo mínimo para utilizar las redes sociales para bien. No dejar que las redes sociales te consuman el tiempo. Hemos visto, lamentablemente, en la familia que nos sentamos a comer y nos sentamos con el inteligente. Y estamos comiendo y estamos moviendo el dedo. Y en una reunión familiar hay 10, 15 personas y ya esas personas no se hablan porque cada uno está moviendo el dedo. Pero esta noche levante su mano y diga conmigo: hoy rompo con toda distracción que me impida orar. Todo lo que me distraiga lo sujeto a la cruz y administro mi tiempo colocando a Dios por primero y aumentando mi tiempo de oración. Amén y amén. Amado, porque Dios lo que quiere es que ya tú dejes de conectarte con las redes sociales y te conectes con una red más poderosa, con la red del Todopoderoso, con la red que todo lo controla, con el que puede hacer así y cambiar lo que el hombre no puede cambiar, porque solo Dios tiene el control de todas las cosas. Y te está pidiendo en esta noche que apartes tiempo para conectarte con su red, para que te conectes con su palabra. La conexión espiritual con Dios es la que te va a traer bendición. Amén. Y volviendo al capítulo 12 de Hechos, decíamos la semana pasada que la oración sin cesar activó en Pedro, primero, la palabra profética. Segundo, activó en Pedro operaciones angelicales. También
la oración sin cesar activó en Pedro el poder de ver la luz dentro de la oscuridad. La oración sin cesar activó en Pedro el toque de los ángeles. Y cuando el ángel nos toca, va a traer consigo el despertar y la liberación. Además, la oración sin cesar va a habilitar a cada uno de nosotros, y en este caso lo hizo con Pedro, a recibir instrucciones. Y el ángel le dijo a Pedro en ese momento: cíñete, que quiere decir vístete, cálzate, que nos hacía referencia a que tenemos que ser unos cristianos de fuego, y envuélvete, que quiere decir cobertura, nos hacía referencia a que para salir de la cárcel debemos dejar el viejo hombre, es decir, vestirnos con la nueva vestidura de Dios, ceñirnos y colocarnos el calzado, convertirnos en ese cristiano de fuego que tiene comunicación con el Espíritu Santo. Y también, para ser libre de toda atadura, de toda prisión, debemos buscar el apoyo de nuestra cobertura. Amén. Y para continuar con esta serie, cuando la iglesia ora sin cesar, abre las puertas. Es decir, se abre toda puerta. Y continuando con el capítulo 12 de Hechos, yendo al versículo 10, nos dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Repita conmigo: que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Es decir, hizo como las puertas automáticas del aeropuerto. Cuando el ángel asomó a Pedro, ¡pum!, las puertas se abrieron. Las puertas se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí nos está diciendo que la oración sin cesar va a abrir toda puerta que se interponga en tu camino. La oración sin cesar es aquella que va a remover todo lo que tenía trabado tu crecimiento. Llegó el momento de que avances, porque con la iglesia orando sin cesar se va a abrir toda puerta, y todo lo que Dios abre nadie lo cierra, y todo lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Entonces Dios te está diciendo esa noche: ora sin cesar, porque a través de la oración vas a derribar toda puerta que imponga el enemigo en tu camino. Amén. Y me gusta lo que dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Edén. En Apocalipsis, recuerden que se le presenta Cristo resucitado al apóstol Juan para darle las revelaciones. Y en esa revelación le decía: yo que vivo y que estuve muerto, soy el que tengo el poder de la vida y de la muerte. Y aunque Herodes apresó a Pedro para matarlo, no pudo, porque el único que tiene el poder de la vida y de la muerte es Cristo. Amén. También me gusta lo que dice Mateo 16:19. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amado, aquí le está hablando el mismo Cristo de que Él tenía la llave de los cielos,
y se la estaba entregando nada más y nada menos que a Pedro. Y la Biblia hace referencia a que Pedro representa a la iglesia. Es decir, Cristo, cuando ya estaba pronto a irse con el Padre, le dice a Pedro: te entrego la llave de los cielos, porque ya no la voy a necesitar. Ya esto me estorba. A donde yo voy, no voy a necesitar la llave de los cielos, porque estaré a la diestra del Padre. Y eso, como Pedro representa a la iglesia, nos quiere decir que ya Cristo nos entregó la llave de los cielos. ¿Y qué hace la llave? La llave abre puertas. Por eso Cristo se mete la mano en el bolsillo, saca el manojo de llave y te dice: toma, aquí está la llave de los cielos. Todo lo que tenías atado se desata esta noche. Todo lo que te impedía avanzar se abre esta noche. Dile al enemigo que se aquiete, porque tú tienes la llave de los cielos. Porque tú tienes la llave de esa puerta que te impide avanzar. Porque tú tienes la llave que te lleva a la sanidad. Tú tienes la llave que te va a llevar a la prosperidad. Tú tienes la llave que te está llevando a la libertad. Todo lo que te tenía oprimido esta noche se cae, porque Dios te está entregando la llave de los cielos. Dios te está entregando la llave de los cielos, porque Dios quiere que vivas una vida plena. Y les tengo una noticia. Pregúnteme, ¿qué noticia me tiene? La llave que Cristo le entregó a Pedro no era cualquier llave. La llave que Cristo le entregó a Pedro es una llave maestra. Pregúntame, ¿cómo es eso? La llave maestra abre cualquier puerta. Es decir, tú quieres un carro, ahí tienes la llave maestra. Tú quieres una casa, ahí tienes la llave maestra. Tú quieres alimento, ahí tienes la llave maestra. Y pregúntame, ¿cuál es esa llave? La oración sin cesar. Dios te dice: ora, 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 y toda puerta que estaba cerrada se va a abrir. Es el momento de buscar aquella puerta que alguna vez se te cerró. Si alguna vez, amado, si alguna vez tocaste una puerta y no te la abrieron, mañana levántese de madrugada, ore sin cesar y vaya y vuelva a tocar la puerta, porque Dios te está entregando la llave. No importa la puerta que tengas que tocar, ora sin cesar y Dios la abrirá. Dios la va a abrir. ¿Cómo sé que lo estás creyendo? Entonces aplaude sobre tu cabeza. Aleluya. Aleluya. Y cuando una iglesia ora sin cesar, esa oración sin cesar trae agradecimiento. El versículo 12 del capítulo 12 de Hechos nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? La iglesia no estaba murmurando sobre lo que estaba pasando. La iglesia no tenía el informador colocado, no tenía el periódico. La iglesia no estaba perdiendo el tiempo en lo que estaba sucediendo. La iglesia en ese momento estaba orando. Y eso nos dice que la iglesia se fue a orar sin cesar. Pero en el versículo 17 nos dice: pero él, pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Qué le hizo? Le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo:
haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y el agradecimiento está relacionado con testimonio. El agradecimiento está relacionado con testimonios, porque cuando Pedro, el ángel, lo saca de la cárcel y lo deja en la acera de enfrente de la cárcel, Pedro vuelve en sí y ve hacia atrás y wow, ve la puerta cerrada. Ya él estaba dentro de la ciudad, y decide ir a donde sus hermanos de la iglesia a contarle el milagro que Dios había hecho, sin saber que era la iglesia la que estaba orando por él. Pero él, en agradecimiento, va y le cuenta a sus hermanos y le dice: vengo a contarles lo que Dios hizo para sacarme de la iglesia, de la cárcel, y además cuéntaselo a los demás hermanos de la iglesia, para que vean el poder de Dios. Y miren lo que estoy viendo. Pregúntame, ¿qué está viendo, hermano? Que vamos, cuando comiencen los servicios los jueves, vamos a conseguir una cola de gente allí, porque vienen a dar sus testimonios. No va a ser una cola para comprar, va a ser una cola para que la gente dé el testimonio que Dios ha hecho con ellos en la Amapola, lo que Dios ha hecho en Petare, lo que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios dice: grandes cosas hará Dios con ustedes. Habrán colas y colas para dar sus testimonios. Tendremos que habilitar una hora especial para escuchar los testimonios. Amén. Y me gusta lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repita conmigo: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuántos son justos aquí? Gloria a Dios. Aplaude para celebrar que somos justos. Y si ese versículo lo asociamos ahora con Mateo 18:19, que lo leímos en el principio, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amado, si la oración de un justo puede mucho, y además Dios nos está diciendo que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en común, Él lo hará. Imagínense cuánto no podrá ser la oración de un justo en familia, la oración de una familia justa, la oración de una congregación justa. Cuánto no podrá ser la oración de una iglesia justa. Amén. Y para nosotros no debe ser sorpresa que Dios se glorifique con la oración eficaz del justo, porque aunque somos una iglesia pequeña, que diga eso es temporal, diga eso es temporal. No importa la cantidad, sino importa la calidad. Y Dios nos ha mostrado en este lugar, desde que se inauguró, que la presencia de Dios cae en todo momento. Y en esta oración que hemos practicado en estos días, ya hemos visto cómo Dios hace milagros cada semana. Y les aseguro que la semana que viene vendrá una niña, hija de Dios, a dar su testimonio. Porque nos metimos en oración y echamos por tierra todo el diagnóstico médico. Hicimos oración corporativa y Dios desató su gloria en ese lugar. Y le volvimos a patear al enemigo, porque está sujeto debajo de nuestros pies, porque Dios es grande y poderoso, y más grande es el que está hoy, que está con nosotros, que está con ellos en el mundo.
lugar. Amén. Así, amado, que Dios nos está dando testimonios. Testimonios. Porque la oración corporativa, la oración justa y corporativa, la oración sin cesar corporativa puede hacer lo que no puede hacer el hombre. Pregúnteme, ¿qué puede hacer? La oración del justo, la oración corporativa sin cesar puede mover el poder de Dios. Puede mover el poder de Dios a tu favor. Porque nos hemos encerrado en oración y Dios ha respondido. Dios cumplió Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y sorprendentes que no has visto, que nunca has visto. Gloria a Dios. Y a veces muchas familias cristianas pasan por tribulaciones o tienen problemas en su propia casa. Y pregúnteme, ¿y por qué, hermano? Pero con ganas para poderle responder. Porque puede que oren, pero están orando de manera individual. Dios te está diciendo esta noche que debemos recuperar la oración corporativa. Debemos recuperar la oración en familia. Así sea. Si no tengo mi familia cristiana, si mi familia es inconversa todavía, no importa, sentémonos a la mesa y en el alimento oremos, porque la oración nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Poco a poco se va llenando el cántaro. Entonces Dios te está diciendo esta noche, inténtalo. Es más, su palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué Pedro estaba tranquilo? Pedro no tenía temor de que lo mataran, porque si lo mataban, directamente iba con Dios, porque Pedro luchó por la palabra de Dios, y si hizo su obra, Dios lo estaba respaldando. Eso te dice esta noche, intenta tu oración familiar, intenta tu oración corporativa, porque no estás solo. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Amén. Y me llama la atención que de manera contradictoria, cuando Pedro toca la puerta de sus hermanos, los que estaban orando por él, dice la Biblia que ellos quedaron atónitos, quedaron sorprendidos. Y eso es raro, porque si ellos estaban orando por el milagro, ¿cómo se les presenta el milagro y ellos se sorprenden? Eso habla de incredulidad. Aunque ellos estaban encerrados en el secreto orando por Pedro, no tuvieron el 100% de la fe de que Dios iba a hacer el milagro. Y puede que te suceda, pero yo esta noche te voy a preparar. Que no te sorprenda que cuando empieces a orar sin cesar, Dios va a desatar su poder sobre ti, va a escuchar tu oración y va a hacer el milagro. Que no te sorprenda que cuando ores, Dios te va a hacer el milagro. Porque por encima de tu incredulidad, Dios se va a glorificar. Amén. Dios se va a glorificar. Y lo otro que sucede cuando oras sin cesar es que habilitamos a Dios para que tome venganza sobre nuestros enemigos. Habilitamos a Dios para que tome venganza sobre nuestros enemigos. Porque fíjense lo que dice el versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Es decir, cuando Herodes el siguiente día vino a buscar a Pedro para matarlo, vio que las cadenas estaban rotas
que las rejas estaban cerradas, pero que Pedro no estaba. Y dice la Biblia que Pedro tenía 4 grupos de guardias, es decir, 4 por 4, 16. Y dormía entre 2 guardias, pero el ángel de Jehová lo sacó. Entonces Herodes, a esos 2 guardias que lo cubrían, simplemente los mandó a ejecutar. Esto quiere decir que ya Dios posó su mano y tomó venganza, porque mientras Pedro estuvo preso, no creo que haya estado jugando dominó con los guardias. Seguro los guardias estaban azotándolo, dándole palo, pero Pedro no tomó venganza por su propia mano. Pedro se acordó que él debe imitar a un Cristo todopoderoso que cuando en el último momento estuvo en la cruz, tampoco utilizó su venganza. Él simplemente dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pedro, cuando fue azotado por los guardias, no peleó. Pedro no tomó la venganza por su mano. Pedro simplemente se acordó de Cristo y puso la otra mejilla. Pero él estaba tranquilo porque sabía que la venganza divina iba a llegar en cualquier momento. La justicia divina iba a tomar cuenta. Y a veces algunos religiosos se quejan de esto porque dicen que Dios es amor. En Dios no puede haber maldad. En Dios no hay maldad, es cierto, pero la Biblia dice que existe una justicia divina y el que hace mal, inclusive uno de los ayayay de la iglesia dice: ayayay de uno que se metan con mis hijitos, ayayay de aquellos que se metan con uno de mis hijos. Y los guardias, Herodes los mandó a decapitar. Pero fíjense lo que dice el versículo 21 y 23. Un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les hablaba, les predicaba. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Los guardias fueron decapitados, pero Herodes fue muerto y comido por gusanos, y todo por mano de un ángel. Es decir, la justicia divina tomó el control. Además, Isaías 41:11 nos recuerda: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amado, cuando practicamos oraciones sin cesar, Dios va a tomar venganza de los que hoy se meten contigo. Dios va a tomar venganza de los que hoy te hacen la guerra. Y Dios los va a tomar y los va a hacer como nada, es decir, los va a desaparecer. Y a veces tú podrás decir: bueno, pero es que yo enemigos no tengo. ¿Qué enemigos me va a quitar Dios de encima? Pero diga conmigo: ay, 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 ay. Por ahí hay un enemigo y él anda como león rugiente, tratando de ver si puede devorarme. Amado, pero se equivocó, porque tenemos un Dios todopoderoso que pelea tus batallas. Tenemos un Dios todopoderoso que camina como poderoso gigante delante de ti, quitándote todo enemigo. Y sí tenemos enemigos, y tenemos enemigos en la familia. Un enemigo de la familia puede ser, un enemigo de la familia es la inmoralidad. Un enemigo de la familia es la falta de integridad. Un enemigo de la familia es la pobreza. Un enemigo de la familia es la mentira, la traición, la falta de amor. Pero somos nosotros los llamados. Levante su mano. Diga: somos nosotros los llamados. Y pregúnteme: ¿llamados a qué, hermano? Somos los llamados a levantar un vallado.
somos los llamados a doblar rodillas y a orar sin cesar por nuestra familia, porque el enemigo se equivocó de familia, porque aquí hay una iglesia que ora sin cesar, y cuando ora sin cesar no existe un Herodes que te derrote, no existe un Herodes que pueda marcar tu destino, porque tu destino lo va a marcar Dios a través de sus promesas, porque ya Él prometió que seas prosperado en todas las cosas, pero ya te entregó la llave, solo tienes que utilizarla. Dios te dice en esta noche, ora sin cesar y activa la llave que te va a llevar a la prosperidad. Ora sin cesar y activa la llave que te va a abrir toda puerta, que te va a abrir todas las puertas. Te va a abrir todas las puertas, amado. Si yo fuese usted, estuviese saltando en una pata, porque Dios te acaba de entregar las llaves. Te voy a invitar a que estés de pie, le des un aplauso al Señor por su palabra. Aplaude sobre tu cabeza por una palabra gloriosa como la de hoy. Dios te entregó las llaves. Dios derrotará a tu enemigo. Dios va a pelear tus batallas. Dios te dice en esta noche que ores sin cesar para romper toda cadena. Dios te va a liberar de la cárcel que te tenía oprimido hasta hoy. Amén. Y últimamente hemos entonado un himno de esta iglesia. Y quiero que esta noche